Paramount lleva algún que otro intento de construir su propio parque en alguna parte del mundo, y aunque alguno que otro ya está más o menos en vías de desarrollo, ha tenido muchos baches en su historia, pero puede que tengan un as en la manga que les funcione muy bien en Europa. A día de hoy, en 2021, el gobierno de Inglaterra ya ha aceptado la petición por parte de Paramount para poder construir este parque en Kent, cerca de Londres. Así que podemos decir que el proyecto de Paramount Park está más cerca que nunca de ser una realidad, algo que nunca ha sido antes. Porque lo curioso de este proyecto es que no es nada nuevo. Este proyecto lleva anunciado desde 2012, o sea que llevamos 8 años esperando que pase algo. Así que vamos a conocer un poco la historia de cómo este proyecto llegó a ser lo que es hoy. Concretamente, el 8 de octubre de 2012 se publicaba en el Daily Sun un artículo que ponía: desarrolladores planean un parque inspirado en Hollywood de 2.000 millones de libras para competir con Disneyland París. Y justo debajo del título encontrábamos uno de los detalles más importantes del proyecto, que Paramount iba a estar asociada e iba a ceder los derechos de uso de sus IPs. Así que el parque prometía. Este proyecto utilizaría el área de una antigua fábrica de cemento que llevaba en desuso más de 10 años y estaba localizada en Kent, muy cerca de Londres, concretamente a unos 17 minutos en coche. Es decir, que este parque se consideraría parte de un parque de Londres, porque como todos sabemos los parques no se construyen justo en la ciudad, porque aparte de no haber espacio es muchísimo más caro. Y el London Resort se proyectó como para ser un rival de todos los resorts temáticos de Europa. Iba a ser un proyecto gigante. Y todo esto esparcido en sus 352 hectáreas de expansión. 352 hectáreas. Esto es muchísimo espacio. Para que entendáis un poco esta expansión, el resort de Universal en Orlando tiene 218 hectáreas. Y este resort pues tiene los dos parques de Universal, Volcano Bay, que es un parque acuático enorme, y un montón de hoteles, un centro comercial, en fin, que yo no sé cómo iban a llenar estas 300 y pico hectáreas en Londres. ¿Qué vais a poner? La compañía que llevaba y lleva el proyecto se llama London Resort Company Holding, y prometían que cuando el resort estuviera completo en 2018, generaría 27.000 puestos de trabajo directa e indirectamente. Y claro, esto suena muy bien para la gente que aprueba esos proyectos en el gobierno, porque 27.000 puestos de trabajo, joder, es un montón. Y cuando se empezó a promocionar, hicieron algo que a mí me parece que fue un pequeño fallo, que fue relacionarse bastante con el proyecto de Paramount Murcia, porque decían que con el éxito que iba a tener el parque de Paramount en Murcia, el parque de Londres tendría muchísimo más que el de Murcia. Y el de Murcia ha muerto. LRCH dijo en 2012 que el proyecto estaría completado para 2018, es decir, hace 3 años, porque estamos en 2021 y... ¿qué pasó? Pues eso os lo cuento luego, porque os quiero contar primero cómo surgió la idea de construir un parque de Paramount en Londres, porque es un poco curiosa. Para ello tenemos que irnos a Corea del Sur, cuando Tony Sefton estaba por ahí dando conferencias sobre su empresa, una empresa que había desarrollado una especie de algoritmo o de estudio para saber cómo se comportaban los visitantes en cierto sitio. Y aquí, durante estas conferencias, Sefton se hizo amigo de una persona, y esta persona resultó ser un alto ejecutivo de Paramount. Se hicieron muy buenos amigos y acabaron una noche en un karaoke cantando I Will Survive. Precioso. Y esta misma noche, entre canción y canción, hablaban un poco de sus intereses, pues uno de parques temáticos, otro de visitantes, y el de Paramount le preguntó a Sefton que por qué no había ningún parque de marca en Inglaterra, porque todos eran pequeños y ninguno era un megaparque como Disney, por ejemplo. Y esto cambió por completo la idea de Sefton y todos sus planes a corto plazo, porque ahora se centraría casi al 100% en desarrollar este nuevo proyecto de Londres. Por su parte, los habitantes de Kent estaban súper contentos con el proyecto, lógicamente, porque prometían 27.000 puestos de trabajo e iban a usar los terrenos de la planta esta de cemento que llevaba 10 años sin uso y que dejó a muchísima gente desempleada. Así que ellos estaban en plan, ok. Muy bueno. Muy bueno, con arroz blanco. Entonces, con el ok de la gente y viendo que la cosa podría ir muy bien, los directivos se embarcaron en el proyecto de buscar inversores, que es lo más importante, porque sin dinero no hay proyecto. Porque es que simplemente no hay ninguna compañía que se arriesgue ella sola a invertir 2.000 millones de libras, porque es muchísimo dinero. Ya os lo conté en mi otro vídeo, que cuesta muchísimo desarrollar un parque y sacarle rentabilidad sobre todo. Y este parque regional, que es lo que sería, tendría una rentabilidad más baja que otros parques, así que la inversión sería a muy largo plazo.
un riesgo que mucha gente no está dispuesta a correr. Lo que pasa es que durante esta época se estaban planeando las Olimpiadas de Londres, un evento gigante, así que la gente del London Resort pensó que esto ayudaría un montón a atraer nuevos inversores al proyecto de Paramount Park. Mientras todo esto pasaba, había un mini bulo por ahí rulando en la prensa que decía que se había descubierto en este área de Kent, donde justo se iba a construir el parque, una colonia de arañas que nada más nacían en suelos alcalinos. Por lo que de alguna manera u otra estaban buscando la manera de sabotear la construcción de este parque porque no podían matar a las arañas. Pero poco después Tony Sefton desmintió todo y dijo que las arañas estaban fuera de los terrenos del parque, así que todo iba tal cual planeado. Así que con las arañas fuera, finalmente encontraron el primer inversor para el parque, un kuwaití llamado Abdullah Al-Humaidi, que a su vez era dueño de un club de fútbol inglés, el Ebbsfleet United. Yo ni idea de fútbol, así que si lo conocéis me lo decís en los comentarios porque ni idea. Así que ahora por lo menos con un inversor multimillonario, el proyecto podía empezar un poco, porque este hombre era el dueño del 75% de LRCH, es decir que su intención era invertir bastante. Y ahora con un poco más de dinero en el bolsillo, el proyecto se veía un poco más sólido, se veía como algo real. Así que el proyecto iba, ni bien ni mal, pero iba. Y ya casi 2 años después de que se anunciara, la gente del London Resort decidió invitar a todos los habitantes de Kent a una exposición sobre el proyecto. Invitaron a más de 88.000 personas para que vieran una maqueta, diferentes diapositivas, una presentación, un montón de cosas como para venderles la idea de que el proyecto iba hacia adelante. Poco después, en el 2014, el proyecto cambió de nombre a London Paramount Entertainment Resort. Y justo después de cambiar el nombre, los directivos se dieron cuenta de que abrir en el 2018 era prácticamente imposible, porque había que enviar los permisos, que los aceptaran, comenzar la construcción, contratar a la gente que iba a trabajar, en fin, un montón de cosas que no podían hacer simplemente en 4 años. No daba tiempo. Así que cambiaron la fecha estimada de apertura al segundo trimestre de 2020. Compraron un poco de tiempo para poder maniobrar y hacer las cosas un poco mejor. Con este cambio de nombre, la gente de London Resort decidió desvelar un poco más de concept art sobre el parque que iba a haber. Así que la gente podría ver un poco más las áreas que iba a tener este parque. Y ya estaba lleno de IPs bastante conocidas, como por ejemplo Doctor Who, Sherlock o Top Gear, que son programas de televisión muy afianzados en el público inglés. Pero también había marcas como Star Trek, El Padrino o Misión Imposible. No es por ser pesimista ni nada, pero es que estos concept art son calcados a los del proyecto de Murcia y los de otros proyectos de Paramount que hay por ahí. Los veo muy genéricos y como que los han puesto como para que la gente se calle y que no pregunten y que se ilusionen. O sea, es el mismo concepto, el mismo estilo, todo igual. Pero vamos a darles que también enseñaron otro artwork que era único para este parque de Londres, porque pues enseñaba castillos y cosas un poco que no se habían visto en otro sitio. Bastante genérico, la verdad, sin ningún tipo de IP. Así que no sé, me daba un poco de mala espina esto a mí. Un año después, ya en el 2015, los directivos no veían viable poder abrir en el 2020. Su plan ahora era enviar los permisos en el 2016, lo que les permitiría abrir en 2021. O sea, este año. Pero no. Y con esta nueva fecha de apertura, también había un nuevo inversor, una empresa china llamada Sino Fortune, que accedió a invertir 100 millones de libras para el proyecto. Pero 100 millones de libras es nada. Eso es calderilla para un proyecto tan gigante. Así que sí, ayudaron a que fuera un poco más adelante, pero la ayuda fue mínima, vaya. Pero a partir de este momento las cosas empezarían a estar muy lentas y muy raras. No había ningún tipo de noticia por parte de Paramount Park. Los ejecutivos empezaron a irse uno a uno del proyecto. Y claro, la poca gente que quedaba ya a bordo del proyecto pues dijo, estamos fatal, vamos a moverlo a 2022, otro año más tarde. Pero la sorpresa más grande no fue que se retrasara otro año más, sino fue la ruptura de relaciones entre London Resort y Paramount. Y después de esto, después de que Paramount abandonara, hubo silencio. No pasó nada. Así que después de 2 años totalmente sin noticias, silencio, sin avances, nada, de repente London Resort reaparece. Y bueno, qué mejor momento para parar un momento para recordaros que si os gusta este vídeo, por favor me dejéis un like, os suscribáis y me dejéis un comentario bonito. Gracias. En diciembre de 2019 salen a la luz un montón de nuevas imágenes del London Resort, que ahora supuestamente tenían contratos con la BBC, ITV y sorprendentemente habían arreglado las cosas con Paramount. Es decir, que este proyecto que estaba en fase terminal, de la nada volvió a la vida. Estas imágenes nuevas mostraban un resort con un parque temático que tendría 6 áreas diferentes,
y estas áreas supuestamente iban a ser súper revolucionarias, que darían una inmersión total para los visitantes y serían cosas nunca vistas antes, en Inglaterra supongo. Y se ve en el master plan, se ve que ha habido trabajo para poder demostrar que esto es un proyecto que va adelante, porque antes eran todo promesas y cosas genéricas, pero ahora se veía más sólido, se veía más real, aunque claro, no se había construido nada. Desde el 2012, el área donde iba a estar el resort estaba idéntica, no había habido ni un solo cambio. Así que la gente empezó a sospechar un poco, pero aún así, el proyecto no frenó para nada. Hubo un montón de reuniones con el gobierno y con los inversores y con consultores para ver la viabilidad del proyecto y cómo hacerlo que fuera lo más rentable posible. Y en estas reuniones se mostró un master plan que mostraba 2 parques temáticos, uno que abriría en 2024 y otro en 2029, además de hoteles, centros de convenciones, centros comerciales, un parque acuático, en fin, esto iba a ser gigante. La diferencia es que ahora las cosas estaban en papel, estaban bien hechas, había un master plan. Antes eran todo promesas, pero ahora era más palpable, era más real todo. Y para sorpresa de todo el mundo, un año después de aparecer de la nada, en diciembre de 2020, London Resort envió finalmente el proyecto al gobierno para que lo aprobara. Envió un dossier de más de 25.000 páginas detallando punto por punto todo lo que iba a haber en el resort, desde los árboles, las autovías, el parking, el transporte, un montón de cosas, un montón de detalles súper interesantes sobre cómo iba a ser este resort. Os dejo la página del dossier en la descripción, porque es totalmente público y me ha parecido súper interesante leerlo y descubrir pues un poco cómo presenta una empresa un parque temático a un gobierno, porque no es nada fácil. Así que lo recomiendo un montón, si os aburrís, pues le echáis un ojo porque de verdad mola mucho. Con este dossier entregado ya al gobierno, pues hace una semana o menos, el gobierno aprobó la aplicación del London Resort. Es decir, que ya el gobierno sabe que esto va a pasar y ahora están en la fase de examinación. Es decir, que los expertos del gobierno se van a reunir para ver la viabilidad de este parque y que no afecte, sobre todo, al medio ambiente. Pero aún con todo esto hay mucha gente escéptica, hay mucha gente que no se cree que esto vaya a pasar, porque claro, hay que pensar que pues lleva 8 años ya el vacile. Entonces, mucha gente no se lo cree y mucha gente piensa pues que va a ser imposible que de repente en el 2022, en apenas un año, ya empiecen a construir y que en 2 años, en el 2024, abran el primer parque temático ya todo listo. Es un poco inviable, un poco raro todo. Y lo que se especula es que si el London Resort abre, abrirá por fases, abrirá muy escalonadamente. Es decir, que sí, que puede ser que empiece construcción en el 2022 y abra en el 2024. Pero, ¿qué va a abrir en el 2024? ¿El parque temático? No creo. Así que la gente lo que piensa es que en vez de abrir un parque temático, lo que van a abrir, por ejemplo, va a ser una plaza como un centro comercial o un teatro o algo similar, pero que no va a ser el proyecto que ellos están prometiendo ahora mismo, sino que va a ser algo un poco más pequeño y menos épico. Pero claro, todo esto es especulación, no sabemos con seguridad nada. Lo que está claro es que en cuanto el gobierno apruebe finalmente esta examinación que están haciendo, pues London Resort tiene que dar un paso más, y en mi opinión ese paso debería ser enseñarle a la gente lo que va a ser este resort y sobre todo con quién van a trabajar, con qué compañías, qué IPs, qué películas, qué va a haber en este parque. Porque hay un montón de rumores diferentes volando por ahí. Incluso de que el segundo parque que va a abrir en el 2029 va a ser de Universal. Fíjate tú. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que esto se va a construir o que va a pasar algo similar con lo que pasó en Murcia? No sé. Dejadme saber en los comentarios qué pensáis, porque me interesa un montón vuestra opinión sobre este tema. Quiero saber si habéis investigado algo, si sabéis más que yo. Quiero de verdad saber qué se cuece. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros y darle al like. Hasta la próxima.